En principio, la convocatoria, Sergio, a partir del concepto de ciudad líquida, queda claro, y luego de la exposición de Riño, que ha sido también tan elocuente respecto a las condiciones, la nueva era que hoy vivimos, está muy asociada, claro, con esta explicación que tú reiterabas que Bauman ha dado de lo líquido, ¿no?, en el comportamiento humano referido a las nuevas formas de ocupar una ciudad. Me quería referir en este sentido a un espacio de texto que era considerado, que explica algo de lo que nosotros estamos viendo recién en lo de Riño y también en nuestros comentarios y también en tantas exposiciones que hubieron tan interesantes a lo largo de tus conferencias de SUI. Hoy la cultura no consiste en prohibiciones sino en ofertas, no consiste en normas sino en propuestas. La cultura hoy se ocupa de ofrecer tentaciones y establecer atracciones, con seducción y señuelos en lugar de reglamentos, con relaciones públicas en lugar de supervisión policial, produciendo, sembrando y plantando nuevos deseos y necesidades en lugar de imponer el deber. Hoy en día, la felicidad se asocia con la movilidad y no con un lugar. Viene muy en referencia con este último espacio que bien declaraba Riño cuando hablaba y contigo recién en el diálogo, sobre los límites, ¿cierto? Sobre, no solo con plantear límites o reglamentaciones o normativas, que es el viejo tradicional y estilo de forma del planeamiento, sino con ciertas libertades ocurridas a partir de los comportamientos humanos que exigen algún cierto tipo de análisis sobre cómo y qué significa entonces el futuro de las ciudades. El futuro de las ciudades, visto desde la transformación de las ciudades y visto también como transformación de ciudadanías. He de mostrar una imagen que siempre en los últimos tiempos me ha parecido una manifestación muy clara de los distintos niveles de observación que podemos tener y se puede tener sobre este concepto de transformación, límite, crecimiento, esta cuestión que ha escalado como gran circunstancia de la época, que es el crecimiento de las ciudades sin límite. Fijemos esta imagen en uno de los referentes arquitectónicos que han ocupado las cualidades de Shanghái a través del World Financial Center en uno de los puntos de centralidad interesantes que organiza este espacio de borde de agua en Shanghái. Fijamos su cercanía en desarrollo y al mismo tiempo esta imagen que explica el valor de ese edificio dentro de ese contexto. Pero claro, cuando esta imagen deja de ser cercanía y esta imagen se transforma en ciudad verdadera, estamos ante una Shanghái más producida por Spielberg o Scott cuando hace Blade Runner, que por el urbanismo de planificación o estrategia de territorialidad o visiones de orden urbano que haga que la ciudadanía pueda entender su propia ciudad. Y si vamos a tantas ciudades, no le quiero poner el nombre fijo, sino ver la imagen, vemos que hay una similar circunstancia de acumulación de edificios y habitantes, ¿no? De alguna manera se ha perdido en este crecimiento intensivo
la forma del orden, ¿no? La estética de la ciudad como sede diferenciada de áreas y características que la misma lleva a entenderla, a comprenderla y a quererla. En este sentido, la multitud, ¿no? La muchedumbre, esa que tanto explicaba bien Riño para Venecia, y aquí intento contarla para las ciudades del mundo, es abrumadora como para poder definir dónde está uno inclusive. ¿Dónde está uno en este evento que pareciera suponer un gran concierto y en realidad es un encuentro evangélico? ¿Dónde está uno cuando participa de estas circunstancias de migraciones en donde la ciudad, el territorio donde uno vive, ha quedado ya no para uno, por condiciones de distinto tipo, políticas muchas veces como esta, pero que también cuando las inmigraciones, como en este caso en las calles de París, obligan a muchos a situarse en lugares de calle, en verdad, ¿dónde está uno? ¿Dónde está uno? ¿En qué ciudad? ¿En qué lugar? Esta imagen de Mumbai es muy explícita, ¿no? La superposición de condiciones del habitar, la superposición del espacio público, en el espacio público, hasta un animalito de Dios, ¿no es cierto?, puesto por ahí andante, compartiendo naturalmente el movimiento del tráfico vehicular, tanto andante como estacionado, al lado de los alimentos en venta, al lado de una normalidad que es característica de ciudad, que al mismo tiempo tiene que ver con las multitudes que habitan, en este caso también Mumbai, cuando el lugar es ocupado por una dinámica social intensa, multitudinaria, extrema. Ahora bien, esta tendencia que tanto se explicó durante mucho tiempo, ¿no? Cuando cantidad de ciudades eran explicadas en su crecimiento, ¿no? Cómo no dejar de ver siempre a Tokio con sus casi 40 millones de ocupantes, ¿no es cierto? O tantas ciudades que con 30 millones, con 20 millones y demás, explican multitudes de habitantes de ese territorio, en donde muchas ciudades inclusive alientan su existencia de pertenecer a ese ranking, casi como deseosas de tener más y más. Singularmente un día todos reflexionamos, como también Riño contaba en esa imagen de la Venecia pandémica, esta imagen en Buenos Aires, por ejemplo, en donde las multitudes desaparecieron y la soledad hizo que la cantidad de habitantes de las ciudades pareciera ninguna. ¿Cambió el número? No, cambió el acto de ocupación de la ciudad. Algunas imágenes de la transición pandémica nos hacían advertir de un modo en donde la existencia iba a tener ciertos recaudos, ciertos límites, ciertas formas, ciertas costumbres que parecían inentendibles para sociedades que venían con las tradiciones que recientemente explicaba, en donde el estar uno al lado del otro, prácticamente agolpados para entender el qué hacer en las ciudades, parecía que el proyecto del habitar futuro era dentro de ciertas burbujas que nos permitieran ser saludables. Ahora bien, la aparición de las redes como saludable también circunstancia de resolución del dilema de la pandemia, que era una enfermedad que nos agobiaba tanto en nuestro físico como en nuestras sociedades, hizo aparecer también un primer y nuevo grado de convivencia que seguramente no lo terminó siendo, pero que sí explicaba una
cantidad de oportunidades que se le daban al habitante para desplazar lo que antes era a lo que podía ser. Y por lo tanto, lo que antes era una convivencia de diálogo con un vendedor para elegir un producto, terminaba siendo una máquina que nos hacía online una compra y que un delivery llegaba y nos lo entregaba tan anónima como había sido toda la producción de ese encuentro con la nada. Era finalmente un centro logístico que reemplazaba el centro o el espacio comercial por una sede de agolpada de productos que eran distribuidos desde algún lugar a algún lugar. La experiencia de ser un ser humano en redes es una experiencia tan fascinante como compleja. Quienes estamos en universidades sabemos de las virtudes de estos aportes de movimiento de datos, pero también sabemos de el distinto modo de enseñar con un alumno presente y el distinto modo de ser de los alumnos en convivencia y en comunidades. Todo lo que se puede enseñar en el estar con el otro y todo lo que no se puede hacer en la distancia digital, en donde la armonía de la mirada desaparece, sino que aparece el simple contacto, supuesto contacto. O sea que una de las grandes contradicciones de la época es el ser muchos, el ser tantos, el ser ciudades crecientes, el ser ciudades ilimitadas en ese crecimiento, pero también optadas por redes que crecen, que también nos transforman en dependientes de ellas, y ser al mismo tiempo cooptados por otros que nos cooptan a través de redes y que nos dicen a través de cantidad de datos de dudoso gusto a veces, interés y calidad en su información, qué y cómo debemos ser. Es ahí donde aparecen líneas y visiones en donde lo líquido o lo sólido entran en debate. Y en donde me gustaría situar mis referencias a través de 3 proyectos que hemos generado a través de nuestra oficina, en donde nos han permitido deliberar, discutir, investigar, ordenar, visionar condiciones de futuro a través de lo que yo denomino proyectar en la dificultad, que es de alguna manera el futuro de las ciudades en la era urbana extrema, que es la que hoy estamos viviendo. Proyectar en la dificultad significa asumir el estado de las cuestiones y asumir también un modelo profesional que es el compromiso con los proyectos que uno realiza en tanto entiende y debemos entender este tipo de realidades. Realidades en tensiones, realidades de intereses múltiples, realidades de conflictos ambientales, sociales, económicos, en donde incluso el ciudadano debate, discute y apela a formas no muchas veces adecuadas respecto a las condiciones de una ciudad ideal o una ciudad deseada, pero son ciudades que se empiezan a superponer en el imaginario de muchos opinando, que es el modelo de participación de época, el modelo de opiniones con tendencias, que no son comunes ni son muchas veces posibles para generar consensos, pero son los modos de una época que nos obliga a ser estratégicos y nos obliga a ser muy concentrados en nuestra profesión. Creo, y de hace un tiempo opino e intento poner en escena en este magnífico escenario que nos da Sergio,
que nuestra profesión, la de la arquitectura y el urbanismo, es una de las profesiones más fundamentales para construir el futuro de la humanidad. Es seguramente una de las profesiones que muchos gobiernos menos tienen en cuenta, como bien explicaba Riño cuando se le preguntaba qué se está haciendo para ordenar, para gestionar el territorio, pero es un lugar que tenemos que ganar. Es sin duda la planificación o el proyecto sobre el territorio lo que va a generar una ciudadanía de futuros mejores. He cambiado el concepto de 17 kilómetros porque en el momento que estaba haciendo mi proyecto entendí que el de 17 era uno, pero había otros más que si los sumaban 52 kilómetros. Son 3 proyectos que han ordenado caminos para que la ciudadanía pueda crear espacios de convivencia, pueda crear ante su ausencia espacios públicos de valor y que determinen un modo de ocupar su lugar en el mundo. Me referiría a 3 proyectos en distintos territorios. El primero de ellos es en la Patagonia Argentina, frente a los bordes del río Limay y del río Neuquén. 26 kilómetros de costa, que en su momento, siempre en base a este fantástico paisaje cercano, de alguna manera, a los bordes de cordillera, tienen en este borde de cursos de río y de cursos de agua, en aquel momento que fue proyectado, motivado por la convocatoria del gobernador y del alcalde de la ciudad de Neuquén y del gobernador de la provincia de Neuquén. El primer alegato de ellos era: hace mucho tiempo queremos llevar adelante un proyecto que ordene nuestras costas, que permita que el ciudadano arribe a ellas, pero aún ante este fantástico paisaje sabemos que el ciudadano no puede llegar porque las zonas son inundables, no hay límites entre lo público y lo privado, no está construido la sede en donde se puede andar por ahí con calidad, con seguridad. Esa inundabilidad da inseguridades y hace que nada se pueda afirmar y confirmar a lo largo del tiempo. Y así fuimos convocados. Durante bastante tiempo hemos estado trabajando en su momento original con quienes ordenaban el gobierno de la ciudad y el planeamiento de la ciudad, el provincial. Y la primera condición que le fuimos planteando es la idea que el borde de ciudad no era inundable, se inundaba, pero se inundaba por condiciones en donde no se había planteado generar un trabajo de infraestructuras públicas que evitara la inundabilidad, habida cuenta que la zona de curso de agua del río Limay deviene un curso mayor, que es en zonas altas de ese curso de río, lo que está por otra parte controlado a través de una represa, la represa del Chocón, que es una gran generadora de energía eléctrica en la Argentina, y que por lo tanto las aguas son aguas reguladas y que cuando se producen la mayor cantidad de flujo de circulación de agua deviene de justamente los movimientos generados por la represa para hacer circular agua excedente. En ese sentido, eso permitió entender que no era que la ciudad era una ciudad que se inundaba, era una ciudad que tenía momentos de inundabilidad y que podían ser tratados a partir de un proyecto que justamente generamos a partir de ese momento y que era basado en reordenar un largo recorrido de costa de la ciudad de 26 kilómetros, en donde la recreación, el uso público, era el fin mayor, el acercar el ciudadano al río, un hecho que sorprendía cuando uno observaba esa situación de paisaje fascinante, no utilizado, limitado, alambrado,
sin lugar de espacios de cuidado, inclusive que ello llevaba a ocupaciones informales frente al el no lugar, lugar visible, lugar vivible, y como tal ocupado de alguna manera. Quisimos que esté ocupado de una manera, que sea un lugar de comunidad, un lugar que pueda existir residencia, comercio, hotelería, residencia en distintas áreas, pero que básicamente sea un paseo público que extendiera durante esos 26 kilómetros la vida en comunidad a un lugar que paradójicamente parecía desconocido para el propio habitante de una ciudad con río. Y además, con una necesidad bien importante, que era, dada la alta densidad de ocupación de la ciudad de Neuquén, la ciudad desplazaba a sus habitantes, por no tener lugar de ocupación, hacia una ciudad vecina, que era una ciudad fuera de la provincia de Neuquén. Era la provincia de Río Negro, una ciudad vecina, amable, fantástica, maravillosa, pero que, la ciudad de Chipoleti, pero que de alguna manera, para los intereses de quienes me convocaban, el gobernador de la provincia de Neuquén y el alcalde de la ciudad de Neuquén, era sorprendente que yo le reflexionara a ello, que era que los habitantes de su ciudad se iban a otra ciudad, pero de otra provincia. Volvían solo para el trabajo, volvían solo para algunas actividades. O sea que lo que también era una necesidad era consolidar una operación de retención de habitante. Un habitante que podía tener, en base a ello, la idea de tener un nuevo sitio para ocupar, un nuevo sitio para residir, una zona no inundable, sino una zona consolidada, no líquida en ese sentido, sino sólida como para estar ahí. Esto llevó a la creación de, ante la visión que le planteé, de que debía existir una organización de desarrollo, lo que se llamó una unidad de gestión estratégica de la Corporación de Desarrollo Integral del Neuquén, que no solamente permitió que le planificáramos un borde de 26 kilómetros, sino 700 hectáreas de suelo nuevo para ocupar en desarrollo intenso de distintas actividades residentes de distinto tipo. Sí, era estas aguas que circundaban, crecían, se iban, se movían de distinto modo sobre la costa, los estados iniciales de nuestro proyecto, que comenzaron a tener la necesidad de no hacer este flujo de agua sin límites, sino empezar a tener una costa a través de distintos estudios de análisis e impacto ambiental y de orden de compatibilización de esa naturaleza con la producción urbana deseada. Se fue trabajando control de aguas a partir de elevar los niveles de costa, de crear unos también puntos de ruptura del movimiento de agua intenso sobre esos bordes, de crear, consolidar un frente costero consolidado a partir de unos mantos de fijación de costa, fueron permitiendo un desarrollo a lo largo del tiempo muy importante para el ciudadano de Neuquén. El ciudadano que fue teniendo en la narrativa continua de las obras que se iban gestando, inclusive con visitas a ellas, la sensación que algo novedoso estaba ocurriendo en la ciudad, iba a impactar en su vida cotidiana. Era la creación de un espacio que poco a poco iba surgiendo en la ciudad, que iba teniendo una relación seguramente con su futuro. Era cómo ver, cómo mirar lo que sabía que estaba, pero no podía llegar a él. Era una naturaleza que para zonas de gran aridez y inclusive desérticas,
como existen en la Patagonia, el agua es un fascinante espacio de vida, un lugar que además acompaña, si puede ser un lugar de encuentro, como en este caso, un lugar de nieves, un lugar encantador también como para el estar allí. Tratamos de generar inclusive en las piezas de luminarias alturas que tuvieran que ver con las grandes alturas de sus alamedas, que es el árbol más interesante que ocurre en estos bordes costeros porque controla vientos. Entonces necesitábamos extender esas alturas también en el mobiliario urbano que ocupaba el sitio a través de los gestos de las luminarias. Lugares que fueron comenzando a ser ocupados, que fueron en la fiesta inaugural, más de 10.000 ciudadanos de Neuquén hicieron fiesta pública en el sitio para celebrar el concepto de mirar el río. Espacios públicos que comenzaron a ser vida cotidiana, lugares extensos con diversas formas que la geografía del lugar permitía, se fue intersectando lo que la naturaleza era con lo que el paseo se acostumbró a él, lugares también que permitían, a partir de la llegada al sitio, poder recorrerlo por agua, poder lograr que los chicos tuvieran en sus paseos escolares encuentros allí, enseñanzas allí, pudieran existir nuevas actividades como el canotaje en la costa del río, eventos de conciertos, pesca fantástica de algunas chicas que seguramente Riño en su viaje patagónico debe haber accedido en buena gastronomía. Ver que el ciudadano tomó como costumbre llegar al río, vivir el río, encontrarse con su familia, llevar a sus hijos, pasear con ellos, encontrar sitios de celebración de su vida pública. Ese gran encuentro que, como el gobernador y el alcalde decían que hacía décadas que estaban tratando de gestionar, pero que no lograban el acuerdo entre ellos políticamente sobre quién y cómo y quién lo lleva adelante y demás, se logró gracias a un modelo de gestión que le programamos que se llamó estratégicamente la Corporación de Desarrollo Integral del Neuquén, pero que tuvo que ver también con un modelo pautado, ordenado del proyecto en base a financiamiento de esas obras, ordenamiento del territorio, normativas urbanas específicas, reglamentaciones ad hoc para el caso, en donde claramente en algunos puntos se pudo construir, en otros no, en otros eran paseos. Los paseos siempre tenían que estar integrados en toda construcción que se produjera. La existencia de oportunidades que hubiera lugares del paseo con encuentros con sedes culturales, con oportunidades de proyectar el territorio, fue planificada, no fue liberada a lo que pueda ir ocurriendo. La aparición sí a lo largo del tiempo de ciertos elementos que fueron todavía demostrando, ya terminado nuestro ciclo de proyecto y gestión, la existencia viva de este sitio que iba produciendo otros proyectos como este mirador y lugar de encuentro, o eventos como lugares sociales de reunión y de gastronomía y demás que se iban dando, inclusive sin permanencia absoluta, sino que se iban generando a partir de ciertas fiestas o ciertos encuentros que ameritaban la masividad, darle respuesta a través de estos encuentros de gastronomía. Y terminó siendo también un lugar de encuentro de final del día, de paseos, de recorridos sociales y de lugares íntimos. Y un lugar, como un día me comentó el alcalde de la ciudad, y que creo que fue
el mejor reconocimiento que tuvo este proyecto para mí es, Roberto me dijo un día, hemos logrado un tema bien interesante para nuestra ciudad. Ahora las novias y los novios cuando se casan, sus fotos son en el paseo de la costa de Neuquén. El segundo proyecto que les he de contar es el de un paseo público que hemos proyectado durante los tiempos recientes, en el área central misma de la ciudad de Buenos Aires, en el área costera central de la ciudad de Buenos Aires, frente al Río de la Plata, lo que podríamos decir en la centralidad del centro de Buenos Aires. Un paseo de recorrido de 8 kilómetros con una serie de arquitectos que nos hemos vinculado, Martín Torrado, Mariano Cluselias, el Grupo Bulia y Daniel Becker, motivados esta suma de arquitectos inclusive por el desafío del proyecto. Ustedes saben que Buenos Aires tiene su vista un río de larga extensión que hace que uno llegue hacia el otro lado a Uruguay, a las costas de Uruguay, un lugar en donde hoy yo estoy, debido a que en Argentina hay unos días de festividad a partir del 25 de mayo, que es nuestra fiesta patria más significativa, y que permiten que uno navegue con algún tipo de bus náutico hasta las costas de Uruguay y luego se pueda desplazar. Yo estoy en La Pedrera, una ciudad marítima pequeña y muy linda de Uruguay. Y en esta mirada, es una mirada de una ciudad, Buenos Aires, sin geografías de altura. Buenos Aires es una permanente llanura, en donde lo que se eleva puede ser solo los edificios y alguna autopista, algunas bordes de barrancas que alguna vez fueron el testigo de ser una ciudad distinta a la que soy, claro, pero que tenían un río bajo y una altura que hoy fue compensada con esta consolidación intensa sobre sus costas, pero que en algún lugar tiene además de tener una enorme atracción esa relación con el río, y que es buscado de ese modo, y tiene una costa intensamente ocupada en muchos sitios, tiene una única zona, que es la zona portuaria, que es claramente una zona de uso diverso y básicamente frontal al río, que se genera una discontinuidad en sus movimientos, en su paseo, en sus corredores de viales o peatonales, que en función de una serie de nuevos desarrollos privados que se están gestando en el lugar, los propios privados desarrolladores proponen la idea de crear en esa zona en donde se está gestando esa nueva condición de residencia, de nuevas oficinas y nuevas viviendas y nuevas zonas gastronómicas y zonas de hotelería y actividades de distinto tipo en sus bordes de acceso, se produzca una continuidad, o sea, la ruptura de la discontinuidad, generar una interfase moderna entre la ciudad y el puerto, en donde se define una identidad común, urbana y portuaria, se planifica e integre diversas zonas y actividades sociales, y se amplíe el espacio público y la movilidad peatonal del área central de Buenos Aires a partir justamente de este nuevo encuentro norte-sur, sur-norte. En este espacio de plano ampliado, sobre el extenso corredor de más de 20 kilómetros que la ciudad tiene de Buenos Aires frente al río, se da en este cuadro rojo el espacio estratégico de vinculación que se nos ha planteado producir.
que tiene el fin de ligar las zonas, que si en el anterior veíamos, acá está Puerto Madero, donde marca mi cursor, enfrente un gran espacio público verde que es la Reserva Ecológica de Buenos Aires, lugar de paseos, de encuentros, de gran naturaleza, que ha traído inclusive cantidad de nuevos pájaros y mariposas a Buenos Aires, ¿no? Que estos encuentros fantásticos que tienen esta aparición de zonas de este carácter sobre una ciudad tan intensa como esta, ¿no es cierto?, en términos de ocupación. Pero la biodiversidad funciona cuando existe. Y esto ha llegado a un límite que es esta zona roja, ¿no es cierto?, que planteaba entre áreas portuarias y zonas no resueltas de infraestructuras ferroviarias y logísticas en este sector, y luego hacia el norte, una zona de costa abierta, pública, muy masiva en términos de uso, con grandes espacios públicos, abiertos, con en su extremo inclusive con la Universidad de Buenos Aires, la universidad pública que presenta decenas de miles de habitantes que diariamente habitan ese espacio, el aeropuerto de la ciudad, que hace de gran portal de arribo a muchísimas personas en términos de entender este frente de arriba que la ciudad tiene, y una cantidad de condiciones muy atractivas a lo largo de ese paseo. Esta zona, que decía de la Reserva Ecológica frente a la zona de Puerto Madero, dicen ustedes que la Reserva Ecológica tiene casi 400 hectáreas de ocupación, Puerto Madero tiene 170, incluyendo sus espacios de agua. Luego, y justamente de esto hablaba, del buquebús, que es el puerto que traslada y hace la conexión Buenos Aires-Colonia o Buenos Aires-Montevideo, y que permite el movimiento Argentina-Uruguay en este contexto. El frente del mayor centro corporativo que tiene Buenos Aires, que se denomina Catalinas Norte, con la sede más importante de oficinas corporativas concentradas en la ciudad. Una nueva zona que se denomina Distrito Cartier frente al puerto mismo de la ciudad, que se está inaugurando en este momento y que esto dará un emplazamiento absolutamente diferente. Por primera vez, como yo digo, va a haber gente que va a dormir, ¿no?, frente al puerto de la ciudad de Buenos Aires, con nuevas residencias, hotelerías, una serie de oficinas, un gran zócalo gastronómico, o sea, la inauguración de un nuevo lugar de la ciudad frente al puerto, un lugar de más de 100.000 metros cuadrados que ha de habitar intensamente una zona que no existía en la ciudad, que siempre era solo movilidad de camiones hacia el puerto, y que hoy, gracias, seguramente Carlos Colombo, que participó mucho en todos los proyectos de Buenos Aires en el gobierno, a lo largo del gobierno de la ciudad actual, debe haber explicado muy bien y ha explicado muy bien el valor de la movilidad en la reconsideración urbana de Buenos Aires, y uno de esos gestos fue la construcción de un gran nuevo eje que es lo que se denomina el Paseo del Bajo, que es un lugar que ha llevado en túnel a los camiones sobre la zona de Puerto Madero y a esta zona también, lo que está permitiendo eliminar el camión en la relación ciudad-puerto y por lo tanto la erradicación de actividades diversas a esa dinámica solo portuaria, ¿no es cierto? Y luego, claro, de este lugar, ese norte, ¿no es cierto? Este norte que yo explicaba, con áreas verdes, con la universidad, con parques públicos, con parques recreativos, con lugares de vista al río, con lugares de gastronomía, inclusive frente a la costa. Un lugar que me ha permitido a mí debatir tantas veces una frase que muchos instalan permanentemente, que es que Buenos Aires le da la espalda al río, a su ciudad. Y yo siempre digo que no, que Buenos Aires tiene un río y su ciudad a través de un modo diferente, no tiene un modo único, tiene áreas de residencias, áreas logísticas, áreas de portuarias, áreas
aeropuertos, tiene universidades, tiene áreas náuticas, tiene el barrio de La Boca en el sur con turismo y actividades deportivas, recreativas. Es múltiple en sus modos, y frente a ello un proyecto focalizado, por lo tanto, en este sector específico, debe transformar, y esa era la intención de nuestra convocatoria, ese enlace interrumpido entre el norte y el sur, entre el sur y el norte, entre la costanera norte y la costanera sur, y que nuestro interés era el de generar integración urbana, por lo tanto, integración de la ciudadanía a través de vincular, a través de un paseo panorámico central, estas dos zonas. Generar este recorrido significaba promover no solamente un proyecto de borde, sino un proyecto de integración interior, acercar actividades que tienen que ver tanto en un lado como en el otro, todo el funcionamiento del área central o de esta zona que se denominó el Cartier, que se instala ahora con nuevas actividades, también al interno de la ciudad, también hacia los bordes, del borde hacia el centro y del borde hacia el agua, ¿no es cierto? Y entonces aparece ahí también este recurso de los 15 minutos de recorridos, de las posibilidades de que el paseo vea, comunique, registre la existencia de un lugar nuevo en Buenos Aires a partir de una zona de recorrido natural, de recorridos de un gran bulevar que reemplace al paso de camiones por el paso de peatones, por el vehículo de ciudadanos andando para llegar a un destino, por lugares que sean amables, que sean confortables, que le den básicamente uso ciudadano al sitio, la recuperación de uno de los bordes portuarios que existen abandonados para transformarlos en lugares de existencia de gastronomía de encuentro, de lugares de actividades de encuentro cultural y social, hará la alianza con el uno y otro lado de la zona de los nuevos edificios que se están inaugurando en estos días sobre el frente portuario. La colocación de ciertas naves de encuentros culturales, de cierta consolidación de paseos de agua y de lugares creados de jardines náuticos, crearán también la posibilidad de generar un paseo ambulante, ¿no es cierto?, en este nuevo corredor, generando una fronda que ya existe, pero está oculta a través de una zona exclusivamente portuaria, el cual al abrirla permitirá que el ciudadano se reencuentre con una relación distinta con el río, y al llegar a los nuevos edificios de Catalinas Norte, que se consolidarán en los próximos tiempos, existirá un pasaje también de recorridos sociales distintos, peatonales, de circulación restringida, de vehicular, que permitirá el acceso a los edificios, pero que no hará intenso la movilidad sobre el sitio, sino que permitirá la creación de un borde dinámico diferente, un borde de ciudadanía de distinto tipo de movilidad, de distinto tipo, por lo tanto, de registro del tiempo y de distinto tipo de situación también para el área central de Buenos Aires. La interfase de ciudad-puerto ahora tratada a partir de la ciudad como predominante, en donde el puerto forma parte y existe, y es central su existencia, pero que al mismo tiempo se integra y se relaciona de otro modo con él. El tercer y último proyecto que he de narrar está vinculado con el Parque Lineal Metropolitano La Paz y el Alto, un proyecto que gracias a la convocatoria del Banco Interamericano de Desarrollo hemos podido producir. Es quizás uno de los proyectos más maravillosos que me ha tocado trabajar en los últimos tiempos sobre ciudades de unas cualidades mágicas, montadas en el espacio escénico fascinante de la cordillera de los Andes, a una altura
importante a 3.600, 4.000 metros de altura. Hay que saber respirar ahí, hay que saber tomar bien el aire y hay que saber sostener la vertical. Pero en este majestuoso e imponente paisaje, y a una altura promedio de 3.650 metros sobre el nivel del mar, ¿no? A 68 kilómetros al sureste del lago Titicaca, en el caso de la ciudad de La Paz, en una característica de alto valor agregado respecto al carácter del territorio y en donde se observa fascinantemente el Nevado Illimani, ¿cierto? Y en el Alto, que es la ciudad y municipio de Bolivia ubicada en la provincia Pedro Domingo Murillo, del departamento de La Paz, a una altura promedio de 4.150 metros sobre el nivel del mar y al oeste del país, en la meseta altiplánica. Saber que el Alto es la ciudad más poblada del departamento y la segunda ciudad más poblada de Bolivia, y el departamento de La Paz es el territorio urbanizado a mayor altura en la geografía de la cordillera de los Andes. Ahí nos tocó promover y generar un proyecto al cual denominamos, luego de conocer, de estar, de los estudios desarrollados, de los análisis que hemos hecho y que justamente hoy recordamos que Roberto Auchen también participó en estos encuentros de trabajo junto con los municipios y con el Teleférico, que también es otra organización que participó, y con el Banco Interamericano, que generábamos cantidad de encuentros de análisis, de transferencia de conocimiento, de reconocimiento y relevamiento continuo sobre las calidades y condiciones del lugar. Nos planteamos la idea de hacer visible lo invisible, ¿no? El concepto central era cómo trabajar sobre ciudades que crecen intensamente, que crecen incluso sobre su geografía, pero que nuestra idea del parque lineal metropolitano era no solo un paseo público, sino un modelo en donde el espacio público era la condición planificadora. Basarlo en un plan territorial de naturaleza y comunidad, de geografía y territorio, con valor simbólico, que el proyecto del parque lineal es un sistema que se diseña, que tiene componentes y que es un paisaje integrado en red, y que el parque lineal en sus tramos genera áreas de paisajes, genera nodos de comunidad y que genera íconos en su recorrido y que tiene 3 escalas: la metropolitana, la urbana y por zonas. Esta cantidad de ocupación, vinculado también en un entramado con su propia geografía, que como verán allí, se sitúa, se ocupa y básicamente son como ocupaciones de los intersticios de la geografía dura, plantea un desafío enorme, ¿no es cierto?, en el concepto de crecimiento de ciudad, que es que la ciudad crece porque los habitantes necesitan un hábitat para estar, pero el reconocimiento de un espacio público no es el valor más construido en términos de plan. Es construido por el ciudadano en su ocupación, por su necesidad de moverse, de estar, de situarse, de ocuparse de él en sus necesidades permanentes y continuas. Incluso hay algo que no hubiera pensado nunca, que el skate, con la intensidad física que obliga a moverse de ese modo, en ciudades de altura, es uno de los deportes más activos, tanto por hombres como por mujeres. Y que además el espacio público, obviamente, como se lo ve aquí, es lugar de ocupación intensa, ¿no? El mercado en la calle, la movilidad urbana, tal como es intrincada, es
diversa, es inclusive en altura a través del teleférico, para conectar esas alturas tan amplias, que nos llevan hacia el alto. Es además aún más descomunal en sus imágenes si uno las observa en términos de ocupación, de intensidad de ocupación. Y en ello, al llegar el teleférico, inclusive, se da uno de los mercados que pude observar más grandes y sin límites casi para moverse, que uno puede haber visto, que es aquel en donde uno puede encontrar incluso desde la hierba más aromática para acompañar el alimento, hasta motores de camiones y instrumentales de mecánica y las cosas más amplias, incluso en su expansión de territorio ocupado de una manera tan así como se ve. En ese contexto se nos ocurrió pensar el espacio público que una esos 400 metros de altura que no existen ese vínculo continuo entre La Paz y el Alto solo por el teleférico o solo por una autovía, y no existe el peatón, no existe el vínculo que inclusive genere el entramado de contactos a través de su geografía. Y nos pareció que uno de los temas más interesantes para determinarlo, para sacarlo del anonimato tan solo de una calle que lo recorre, es generar un espacio para la celebración. ¿Y por qué? Porque me atrevo a decir que seguramente habrá otras, pero si hay un lugar en el mundo en donde las celebraciones existen y agendadas y de mayor cantidad, debe ser Bolivia, con ferias, con mercados, con el carnaval, con las festividades de cantidad de un imaginario colectivo que a través de la historia se fue creando de una manera fascinante también. Para todos aquellos que quieran buscar la Feria de la Lacita y hacerse de ella en alguna imagen de YouTube y web por Google, búsquenla porque es una de las fiestas más masivas, fascinantes y fantásticas, celebratorias que pueden existir, basados en el deseo de conseguir algo a través de la fantasía que da el pedir y a su vez el conseguir. Esa maravilla del concepto de celebración y inclusive que es el mercado, ¿no? La gastronomía en la calle, la actividad pública, pero sentida no como una ocupación indebida o compleja o que dispersa el movimiento humano, sino que al contrario lo celebra y lo permite, fue la causa de el modo de planificar los 17,5, casi 18, como entendimos luego que ya era. ¿Perdón? Ahí donde aparece el concepto de celebración, ¿no es cierto? Celebración en el alto, celebración con la naturaleza, celebración en los barrios, celebración en la ribera del agua, celebración en los parques, celebración en La Paz. Cantidad de actividades que lo permitieran y que al mismo tiempo fueron dándonos forma al proyecto como una red de movilidad y naturaleza integrada, ¿cierto? En donde entendimos que cuando superponíamos nuestras líneas de acción, ¿no es cierto? Y como ven ustedes acá en estos espacios, existían ya unos espacios deportivos, de educación, de salud, de espacios públicos verdes, de mercado, de centros de desarrollo social, y existían una serie de modos de conectarse a través de una autopista, de proyectos inconclusos y sectoriales de conectividades, de teleféricos, de distintas líneas y algunas vías que al sumarlas a todas, ¿no es cierto?, daban un contexto de complejidad que la posibilidad de unirlas generaba y superponerlas a ellas, generaba una red que daban extensión, pero al mismo tiempo
un orden al territorio, ¿no? El proyecto del Parque Lineal es un concepto adaptativo organizado en 5 tramos que nos permitió crear un criterio programático a su vez y de diseño especializado que permitiera condiciones y tipos de movilidades y que se adecúan a características de la geografía andina, que desde ya es, como ustedes vieron, compleja, sinuosa e impresionante en su característica. Por lo tanto, generamos estos distintos tramos que permitieran la particularidad continua del peatón y el ciclista, que sumara luego viales y teleférico en donde pudiera ocurrir, pero claramente aparecía una figura nueva, el peatón y el ciclista pudiendo andar de manera continua por esta zona de montaña. Generar un programa de actividades a lo largo de todo el circuito fue parte de este concepto, que fue un entramado de programas diversos para que pudiera ocurrir la articulación de áreas urbanas, barriales y naturales, ¿no es cierto?, a lo largo de este formato. Una exigencia que, por otra parte, muy interesante trabajar con las comunidades locales y con los gobiernos locales que nos iban informando, un trabajo de vuelos de dron, de relevamientos geográficos progresivos para permitir en este proyecto generar el mayor acercamiento a la realidad posible frente a un territorio tan diverso, complejo, en donde poder sistematizar y cruzar datos que nos permitieran determinar todo tipo de pendiente que a cada lugar iba modificándose, identificar equipamientos presentes para potenciarlos inclusive en sus cualidades, caracterizar lugares que generaran subsistemas y nuevas interrelaciones urbanas, porque eran lugares que no lo tenían como tal, no era un lugar que aparecía, era un lugar que se creaba, era el lugar para que el peatón ciudadano, no era solo para un turista que quisiera andar, este es un recorrido ciudadano también, ¿no es cierto?, fundamentalmente, en donde pudieran aparecer zonas de nuevos proyectos y acciones futuras, ¿no es cierto? Incorporar un concepto clave para estos modos y que gracias al Banco Interamericano aparece sujeto siempre a la existencia de ellos, que es la adaptación a eventos derivados del cambio climático en lugares de montaña en donde muchísima gente se instala en ellos, creando, uno lo ve y dice, ay, se sostendrá en el tiempo todo esto, y también deslaves y también lluvias que no son constantes, pero que cuando ocurren fluyen por un río caudaloso también, cuando el agua surge de ese modo. Entonces empezaron a ocurrir una cantidad muy precisa de sitios en donde mitigar y producir las formas del paseo estaba absolutamente relacionado no solamente con cuestiones estéticas, sino con cuestiones del clima, de la topografía, de los niveles, de las condiciones de sitio, de lo que había que cuidar hacia el futuro. Y aparecían también la posibilidad de adaptación basadas en la naturaleza, con el reuso de agua, con la aparición de huertos urbanos, de la influencia de la biodiversidad y de la isla de calor como compensación de sitios que a lo largo del entramado nos iban dando una cantidad de niveles diversos y continuos y distintos que nos permitían utilizar materiales, extensiones de paseos, recorridos para distintos tipos y modos de circular en él. Pero siempre el peatón y la bicicleta, como nuevo gestor del ciudadano en este lugar. Como verán, hay cantidad de estudios, ¿no es cierto? Vivieron centenares de estos cortes que nos fuimos atreviendo a hacer, planteando el distinto modo y los íconos, ¿no es cierto? Los íconos que nos emplazaban en distintos lugares a pensar inclusive en ciertas fantasías populares, ¿no es cierto? Encontramos unos reiterados lugares en donde los relatos hablaban de duendes, y entonces
hicimos aparecer unos duendes, ¿no es cierto?, como este que se ve en la izquierda superior, que estarán iluminados y que serán los duendes del paseo, que saldrán como parte de este sueño colectivo, o recorridos que permitirán hacer el cruce de otro modo, no con un puente que va de lado a lado, sino con un puente de circulaciones distintas o emplazamientos en lugares de los juegos de skate o los juegos de paseos públicos que marquen la existencia de estas nuevas brujitas fantasiadas por la ciudadanía, pero aplicadas al diseño también. La capacidad de pensar en lo extendido de este proyecto, ¿no? Hay lugares que tiene que ver con algo fundamental que se dijo en algún momento, marcar límites también, ¿no? El crecimiento intensivo que el ciudadano tiene sobre la ciudad para habitarla en términos de su vivienda, hace, y esto se sabe muy bien en Latinoamérica, que muchas veces no esté el espacio público presente. Por eso es el concepto de hacer visible lo invisible. Es marcar la línea de dónde es lo público y lo privado. Marcar la línea de dónde el parque, el bosquecillo, así denominado, se debe cuidar. Es un lugar que no es para perder, sino es un lugar para guardar. Y como tal, no debe perderse para crecer con vivienda, porque la vivienda es importante, está claro, pero también es hacer consciente la cultura de que el espacio público es también habitable, pero es habitable por todos. Y esto hace valor a la comunidad. Por eso hay tramos, hay nodos, hay áreas, hay espacios dedicados al río, hay espacios dedicados al arribo, a un fantástico parque, es el de las culturas y de la madre tierra, creado hace relativamente poco tiempo, en donde el proyecto se entrelaza en la ciudad de La Paz, así como el proyecto se entrelaza también a la llegada del teleférico a ese gran espacio de la feria que veíamos al inicio. Y ahí están estas últimas imágenes que voy a mostrar, este carácter del recorrido, un carácter que apela también a una materialidad que sostenga el tiempo, una materialidad dura, pero que al mismo tiempo le agregue color, el color que tanto existe en Bolivia a través de los telares, a través de la artesanía, a través de la multiculturalidad que le plantea la gesta de un diseño fascinante también en sus tramas, en sus colores, en su paseo. Quisimos llevarlo al paseo, ¿no? Quisimos marcar justamente a lo largo de estos recorridos la existencia del color como un dato de reconocimiento, un dato distinto al paseo habitual, en donde exista esta fusión entre las naturalezas dependientes, las naturalezas de borde, en los lugares donde debe existir el vehículo, en los tramos que ocurra, en otros y muchos no, están ensamblados solamente en estos espacios, y ahí aparecerán estos fantasmitas nocturnos iluminados, pero que ahora serán también de día, y que permitirán crear paseos, o para cruzar la zona de agua aparecerán estos recorridos multicolores también, pero que harán que el concepto puente sea también un lugar de diversión, de recreación, del estar allí. No me podía perder la mirada de aquel alcalde de Neuquén que me hablaba de la novia y la fotografía. Creo que hoy también la ciudadanía toma estos lugares como lugar de celebración, y ese era el concepto que permanentemente nos acompañaba. Un lugar de paseo cotidiano, pero celebratorio, del encuentro, del recorrerlo por lugares marcados por unas pendientes continuas que permiten también saber que uno está atravesando la naturaleza, está caminando la geografía, ¿no es cierto? Porque aquí claramente la ciudad de La Paz y el Alto, y en grandes partes de Bolivia en este caso, se habitan geografías, ¿no es cierto? Era lo contrario a lo que yo podía decir antes de Buenos Aires, con su continua llanura, en donde uno lo único que ve es al enfrente igual. Aquí lo enfrente es distinto, lo enfrente es
es movido, que inclusive, y no es ilógico que el skate, que es un movimiento de dinámicas de ondulantes, esté aquí presente, ¿no es cierto? Y recorrer, y circular, y andar, e integrarse, y mirarse dentro de estos paseos de altura, que permita a las niñas andar con sus skates por él, y también grandes celebraciones de color que nos marcan ese sentido que tiene Bolivia maravilloso como gran representante de Latinoamérica, que es la celebración de la vida. Gracias.